soy terapeuta, como ya lo indicaron. La intención de esta conferencia es prácticamente hablar sobre la enfermedad y su relación con el cuerpo y todos sus componentes, ¿no? Entonces, hablaríamos prácticamente de que la enfermedad tiene diversas causas. Las más comunes son de origen psíquico y metabólico, que da origen a un desequilibrio complejo en el ser humano que se desborda en el conjunto de sus partes que lo conforman, ¿no? Que sería el físico, el emocional, el espiritual y el colectivo. Prácticamente toda esta pequeña charla va a ir encaminada a hablar sobre esto, ¿no? El detox holístico. ¿Qué es el detox holístico? Bueno, pues vamos a empezar a comentar que el detox holístico tiene origen, como hablamos, en el origen psíquico y metabólico, y tiene muchos enfoques. La manifestación espiritual, tanto material, nos habla acerca de todos los complejos que estamos viviendo y de los patrones que tenemos que ir dejando a un lado, ¿no? Desechando. Bueno, mi propósito en general es que ustedes hagan conciencia de que el detox holístico y en que sus áreas de su ser lo puedan integrar y a su vez les sugieran algunas herramientas que le permitan llevarlo a la práctica. Si algo te sirve de esta conferencia, tómalo, hazte lo tuyo, practícalo, porque los únicos beneficios que vas a llevar sobre ti van a ser pues tu salud y tu equilibrio biológico. Bueno, pues empecemos, ¿no? Nosotros nos componemos por varias formas integrales, ¿no? Que serían mente, emoción, cuerpo y espíritu, pero el espíritu se liga a la entidad y al comportamiento ético humano. Ese no requiere ser desintoxicado, limpiado, más bien necesita ser incorporado en el ser humano. Las emociones son un foco rojo acerca de lo que estamos pensando y comiendo, digiriendo todo el tiempo, ¿no? Entonces, las emociones son los sensores de la conciencia que te indican si lo estás haciendo bien o lo estamos haciendo de forma errónea. El detox mental. Quiero comenzar con el detox mental porque básicamente todos estamos hundidos en una idea donde creemos que la conciencia únicamente es pues escuchar a Dios y que todo ese lenguaje se condensa únicamente entre la comunicación y él. Pero en realidad hay otras cosas ahí, ¿no? El ser humano tiende a lidiar con las creencias, con los patrones, con muchas cosas que viene cargando de raíz. Papá, mamá, abuelos, la memoria genética viene incorporando patrones que vienen cargados de una información infinita, porque no somos nuevos en toda la historia. Y entonces nos encontramos en un punto donde tenemos que lidiar con las particularidades que nos ofrece la sociedad y la cultura. Entre ellas, pues las diferencias religiosas, los patrones, las leyes y las normas que conforman una entidad dentro del hogar. Y también pues tenemos que estar lidiando con lo que hay fuera de esta sociedad, ¿no? Cómo nos involucramos, cómo pensamos, cómo sentimos, cómo vibramos, ¿no? Y ahí se vienen jugando muchos hechos filosóficos que nos vienen a decir desde millones de años atrás lo que realmente venimos a hacer y lo que somos, ¿no? Y cómo nos vamos a ir incorporando a esta mentalidad. Por ejemplo, nos dice
que nosotros tenemos una basura mental que no nos permite desarrollar cualidades o potenciales que nos están frenando constantemente debido a las cargas que anteriormente mencioné. Sin embargo, no somos lo que hicieron, lo que moldearon, ese diamante en bruto que nos dieron cuando éramos pequeños. Somos seres que tenemos la capacidad de renovarnos constantemente. Entonces, podemos hacer una mejor versión de cada uno o la podemos hacer la peor versión, pero no significa que estos ingredientes van a determinar quién eres. Al contrario, los determinantes van a ser los desafíos que tú te impongas. Entonces, ¿qué quiero decir con ruido exterior? El ruido exterior quiere decir que constantemente estamos escuchando que no tenemos capacidades, que no podemos lograr algo, que nos frenan con creencias y nos limitan a que nos ponen prontas para que no puedas lograr lo que tú te has propuesto, ¿no? Y ahí viene como un poquito la biodecodificación donde te dice, por ejemplo, que un patrón determinado define tu estado mental, tu estado de salud y tu estado emocional. Incluso en ello te vienen y te dicen, ¿sabes qué? Vas a tener que renunciar a una relación, vas a tener que renunciar a un hábito, ¿no? Entonces, el ruido exterior, ¿cómo participa todo el tiempo en esto? Pues todo el tiempo te está sometiendo, ¿no? Te está diciendo, no puedes, no debes, esto no es, esto sí es, esto tiene una regla, esto no puede ser como lo dices o como lo visualizas. Pero si hablamos de cosas positivas, quiere decir que tú eres el único dueño de escuchar, porque son tus oídos los que escuchan o los que realmente ellos se eligen sí o no, o si tú te la quieres creer, ¿no? Y esto produce un diálogo interno. El diálogo interno que te dice todo el tiempo, no puedo, no quiero, ¿cómo lo hago? Tengo dudas de mí mismo, de mis capacidades, de lo que vengo a hacer, de lo que me toca por hacer el día de hoy, ¿no? Y entonces ahí viene la bola, la madeja de estambre, ¿no? Y se convierte en pensamientos que arañan tu conciencia, tu nivel de experimentación, de filosofía, de congruencia mental, donde estás todo el tiempo sometiendo a tu mente al mismo pensamiento, no puedo, no lo voy a lograr, no soy una persona que puedo hacer algo, ¿no? Entonces, ahí viene reflejándose una idea, y esa idea se crea. Entonces, cuando tú te das cuenta que has escuchado el ruido exterior y luego lo volviste interior y después lo hiciste un pensamiento, le diste una forma, lo hiciste crecer, lo manifestaste en una idea y pronto se vuelve una creencia, ¿no? ¿Qué feo es esto? De alguna forma, porque es un lado donde el hombre tiende a verse, a manifestarse su propia realidad. Bueno, ya hice todo esto, ¿cómo lo voy a componer? Estoy cayendo en una situación cómoda, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es tener silencio mental. La claridad mental me va a proporcionar darle un reset a mi cerebro y empezar a elegir qué quiero escuchar, qué quiero oír, porque escuchar es diferente. ¿Qué quiero oír? Y me permito estar dentro y empezar a hacer un diálogo interno que me ayude a implementar nuevas ideas, a sentirme realizado,
con capacidades diferentes que me permitan ser diferente a la cotidianidad. Entonces, rompo lo extraño y lo normal, porque no es nada normal, y comienzo una nueva creencia, el yo puedo, ¿no? Y empiezo a manifestar. Entonces, para mí, el detox holístico mental, de inicio es el silencio mental. Es difícil, en mi experiencia personal, no ha sido fácil, pero es algo, una responsabilidad personal y civil que tengo conmigo misma y es un compromiso que debemos de hacer todos, empezar con el silencio mental. Ahora vamos a hablar del detox emocional. Sobre el detox emocional, podemos hablar que existen, como había dicho, que son más bien sensores emocionales. Estos nos indican si nuestra idea que bajamos, que concebimos, fue correcta o fue incorrecta. Entonces, nos enfrentamos a un paradigma porque todo emerge de mi nivel mental, de mi capacidad de sentir. Ahora, tenemos ideas equivocadas de sentir, porque uno es lo que manifestamos a través del origen mental y la otra es nuestra capacidad de sentir, nuestra sensibilidad de percibir el arte, la música, las cosas significativas de la vida, la intuición en la conexión con el cerebro y el corazón. Entonces hablaríamos de sentir, recién hablaríamos de sentir, con nuestra capacidad de ver todo sin un juicio, sin tener un condicionamiento para ver la realidad. Eso sería sentir. Pero vamos a hablar de las emociones. Las emociones son totalmente diferentes. Esas son concebidas de la mente a través de todo ese proceso que ya mencioné anteriormente y que ha ido bajando y ha creado un sensor. Un sensor que nos está diciendo si lo estamos haciendo bien, mal o estamos en el extremo. Por ejemplo, hablamos del miedo, la tristeza, la culpa, la frustración, la indignación, el apego, el enojo, el apego, ¿no? Esa es la parte extrema negativa de una emoción, que nos está hablando de que realmente la idea que oímos no fue la correcta. Pero tenemos también del lado positivo, felicidad, amor, euforia, esperanza, motivación, pasión, satisfacción, diversión, bienestar, entusiasmo, entre otras. Pero también esto nos está indicando que estamos llegando a otro extremo. Y según las leyes del universo, no podemos ser polares porque el penduleo nos hace tener emociones extremistas que no nos permite disfrutar la vida en un punto medio. Y entonces ahí viene la enfermedad. ¿Por qué? Porque tengo exceso de miedo y me pegan los riñones. Tengo exceso de tristeza, me pega en el corazón. Tengo exceso de culpa, me pega en presión arterial, etcétera, ¿no? Estrés, me puede pegar en cualquier parte del cuerpo. Igual el amor. El amor es una emoción muy bonita, un sentimiento más bien, perdón. Un sentimiento bello, que es muy bonito disfrutarlo. Pero existen muchos intercambios químicos y neurológicos que me condicionan a vivir constantemente en ese estado. Entonces es un estado de amor, podríamos decir que es confundido con enamoramiento, ¿no? El estado de amor es permanente y constante. El enamoramiento es
un estado donde nada más puedo ser un tiempo feliz, después me aburre, lo dejo ir y pues me voy, ¿no? Uy. Entonces, ¿cómo puedo saber qué realmente hay entre los sentimientos y las emociones? Tengo que saberlas distinguir. Tengo que saberlas distinguir. Por lo regular, las únicas emociones verdaderas que existen es el enfado, la tristeza, el miedo, la sorpresa, el asco, la alegría. Y bueno, si estamos hablando de esto, es que quiere decir que lo real es, por ejemplo, si estoy enfadada, pues tengo que establecer y proteger mis límites. O sea, yo tengo que decir en el nombre de la paz, hasta aquí, lo que sigue. La tristeza. Bueno, me siento mal, pero no voy a guardar eso en el corazón. Voy a llorar, me voy a refugiar en mí, pero después voy a salir de ese estado. No me voy a mantener ahí de forma crónica, constante. Después viene el miedo, ¿no? Bueno, este sirve para huir o atacar. Entonces, ve nada más, cuando estás en un estado colérico, por ejemplo, lo primero que quieres es atacar. Y después quieres tener tú la razón y quieres huir. Si no puedes con eso, vas a huir, ¿no? De plano. Otra cosa es que pues, te tienes que arriesgar a hacer algo diferente, pero te tienes que aventar o tienes que huir. Y lo primero que haces es huir. Hay muchas cosas que tenemos que ver que realmente son reales. Luego viene la sorpresa. ¡Wow! La sorpresa. La sorpresa la podemos hallar incluso saliendo en el patio de tu casa y ver un árbol verde lleno de vida, con pájaros, hormigas, con frutos. Y esa es la sorpresa. La sorpresa es la magia que proporciona todo ese árbol, lo que impulsa, lo que tiene la vida que nos da, ¿no? Y viene el asco. Bueno, esta situación no me pareció correcta, no me gusta, no me voy a tragar el coraje. Voy expulso, vomitando, con diarrea. Es constante. Hay mucha gente que dice, bueno, me dio diarrea, acabo de vomitar. Bueno, sí, cariño, pero ¿qué disgusto o qué situación viviste anteriormente que necesitabas expulsar de forma biológica? Entonces, continuamos con la alegría, ¿no? A disfrutar lo ocurrido. La alegría se disfruta de una forma que se saborea en la boca y que se mantiene esa experiencia en el corazón. Solo puedo decir eso. Todos en algún momento de nuestra vida hemos sabido discernir las capacidades que tenemos. Bueno, vamos a pasar a la parte biológica. En la parte biológica está el detox del cuerpo. En esta parte quisiera abreviarme un poco porque no me puedo extender por los tiempos. Pero, bueno, tenemos tres cosas que se asimilan a la química, porque nosotros somos seres químicos, y entre ellos es el desecho sólido, el líquido y el gaseoso. ¿A qué nos referimos? Pues al excremento, a la orina y a la respiración. Son los tres elementos por los cuales nuestro cuerpo funciona como un mecanismo de sinergia. Si tú le das de comer, él tiene que digerir, tiene que metabolizar y tiene que desechar. Si tú le das a beber, él tiene que metabolizar, tiene que transformar y tienes que desechar. La respiración. A ella se le atribuye la vida, la conexión con la fuente, y es lo que nos hace la semejanza con Dios, porque es vida. Entonces se transforma el oxígeno en los pulmones, en el corazón, en la sangre,
y tiene que ver con todo lo que es vida. Los factores que producen toxinas son los agentes infecciosos y estos pueden tratar de varias vías, como son la ingestión, la inhalación, la contaminación de agua, los alimentos y el suelo, ¿sale? Esos son los factores comunes que hacen que el cuerpo se intoxique constantemente. En la parte de la ingestión está la alimentación desequilibrada, el exceso de chatarra, irritantes, los azúcares, las grasas, los déficits de vitaminas, los oligoelementos, la deshidratación y además tenemos que lidiar con el agua carente de pH, ¿no? Bueno, para esto se propone un detox de edemas colónicos. Por lo regular es con una jarrita, una manguerita, se mete por el trasero, por el ano, y se hace con granos de café, se vierte ese líquido sobre los intestinos y el ano, y empieza a hacer una limpieza total y profunda dentro del estómago. Bueno, también se nos da la propuesta de hacer un temazcal. Ya había una vez ocasionado que no es necesario, en estos tiempos entiendo que la gente a veces está limitada económicamente, no puede salir de casa, pero podemos hacer un temazcal en casa. ¿Cómo lo hacemos? Agarras una tina, te pones una toalla caliente encima, obviamente previamente ya hiciste tú un tónico de hojas de eucalipto, atún, y hojas de salvia, y flor de caléndula, y manzanilla. Esto se hierve por 10 minutos, se pone dentro de la tina, y todo ese vapor que vas condensando con la toalla se va metiendo a tu organismo, y esto va a provocar sudoración, lo cual va a ayudar no nada más a que desintoxiques las linfas, también te va a ayudar a desintoxicar los pulmones, la piel. Entonces, va a ser algo mágico. Quien sepa de temazcales sabe que los beneficios de los temazcales son muy bonitos, muy exuberantes, y nos proporciona salud. Después vienen los ayunos y los ayunos intermitentes. A ver, tengo allí una imagen en la presentación donde hay una serpiente comiéndose a sí misma. Esto tiene que ver con una relación metabólica que se llama autofagia. La autofagia quiere decir que la célula, al estar expuesta al estrés porque no le estás enviando comida, se come a sí misma. Entonces, lo que hace es reciclar y nutrirse de lo que no se nutría. Y haces un reset y vuelve a comenzar. Incluso esto nos proporciona salud, juventud, mayor capacidad mental. Entonces, es una buena sugerencia comenzar a hacer ayunos y ayunos intermitentes. Yo, en mi experiencia, he trabajado mucho con el ayuno últimamente y me ha beneficiado, pero también hay que saber manejarlo de forma profesional, porque hay un límite. La autofagia no puede excederse porque puedes llegar al desequilibrio biológico, y en vez de ir hacia la regeneración celular, nos vamos hacia la muerte y hacia el desequilibrio y hacia otros problemas homeostáticos diferentes. Entonces, ahí se recomienda mucho pues el ayuno, y el ayuno intermitente es uno que va, bueno, vamos a hacer un ayuno de 40 días, por ejemplo, pero para desintoxicar el organismo y adquirir una nueva dieta. Bueno, perfecto. Pues el ayuno intermitente me va a ayudar a ir comiendo frutas, verduras, cereales, pero de forma gradual y en determinados horarios.
esto no se puede tomar solamente como un consejo, tiene que haber un profesional naturópata cuidándote de todo el proceso biológico que vayas teniendo, porque pueden haber desequilibrios en tu presión arterial, el juego del subconsciente inconsciente. Entonces es una etapa muy difícil y surge compleja si no sabes cómo llevarla, porque no es nada más voy a ayunar, debe haber un propósito, debe de haber una vigilancia, debe de haber ahí algo importante. Bueno, y bueno, luego siguen los preparados herbolarios. Mucha gente acostumbra pues ir y desayunar jugos verdes, por ejemplo de sábila, nopal, brócoli, y empezar a ir desechando poco a poco de los intestinos todo lo que ya no sirve. Entonces, lo que sí se recomienda es que si lo vas a llevar, también tengas ya una dieta específica para el tiempo en que lo vas a llevar. Y también se te recomienda que durante ese tiempo tú estés preparado psicológicamente para ir cambiando tus hábitos, incluso de sueño, de descanso, de relajación, porque no, durante este periodo no se pueden hacer esfuerzos pesados, necesitas estar concentrado totalmente en ti, necesitas estar enfocado en lo que está ocurriendo a tu alrededor mientras tú te desintoxicas. Entonces, el preparar herbolario va lento, pero seguro. Entonces, tienes que tener esa paciencia y definir tus tiempos y en qué momento. Por lo regular, esto se recomienda hacerlo en temporadas de calor, de frío no, porque en las temporadas de frío el sistema inmunológico está todo el tiempo equilibrándose del frío-calor, el frío-calor, el frío-calor, y entonces estás perdiendo energía vital. Entonces, no se recomienda hacer en temporadas de frío, sino en invierno. El drenaje linfático. El drenaje linfático. Ese masaje, se puede hacer masaje, ¿verdad? Yo lo recomiendo muchísimo. ¿Por qué? Porque en las linfas es donde se guardan los virus, las bacterias y todas las toxinas químicas que se vienen de los alimentos, del aire, de las toxinas químicas, e incluso ahí se almacenan nuestras células muertas. Entonces, es importante trabajar con el drenaje linfático. El drenaje linfático es uno de los más importantes, porque aparte allí es donde empieza el sistema inmunológico a trabajar y es tu guerrero, es tu soldado, es tu ejército, es tu protección en el estado, ¿no? Entonces, pues bueno, para eso yo te recomendaría tomar zumos frescos de arándanos negros, moras, de col y patata, ¿no? También hay otros tipos de plantas que te pueden ayudar, pero eso yo lo dejo a consideración de tu terapeuta, porque también necesitamos tener como ese cuidado de que tú no seas alérgico, de que los principios activos estén funcionando correctamente, porque no podemos hacer un uso irresponsable de la herbolaria. La herbolaria nos sirve para tener muchos efectos benéficos en el cuerpo, pero sí existen limitantes en cuanto a ella. Puede ser que tú seas alérgico al principio activo o que necesites dosis más bajas, etcétera, ¿no? Entonces, veamos. Entonces entramos a un balance. ¿Y qué significa el balance en el organismo en cuanto a los intestinos? Pues muy fácil. Cuando empiezas a tener
un colon y intestinos limpios, comienzas a tener una capacidad mental más lúcida. Los problemas de colitis, de colon irritable, cáncer, etcétera, prácticamente se van desapareciendo de lo que venimos haciendo, ¿no? Perdón, se acercó aquí mis notificaciones. Bueno, pues ahora vamos a pasar con la inhalación. La inhalación, pues, ¿qué es todo lo que el intercambio de hidrógeno, oxígeno, dióxido de carbono? Entonces, bueno, pues la inhalación de gases y químicos, pues para esto tenemos que trabajar en la inhalación de gases y químicos, como lo acabo de decir, en los químicos de limpieza del hogar, en los elementos ambientales y hasta incluso en los hábitos, en nuestra forma de respirar. Los elementos ambientales significan que, por ejemplo, bueno, podríamos hablar que los elementos ambientales son externos, no propios de la naturaleza. Los elementos externos serían, pues, el smog, el vapores, toda esa contaminación que sacan las fábricas, los escapes de los autos, todo lo que es la contaminación ambiental en el aire. Y pues los químicos del hogar, pues ya sabemos todos los químicos que necesitamos para limpiar, que no es necesario decir qué son. Ustedes mismas saben que los tienen dentro de la cocina y del baño. Entonces, todos esos químicos nos van afectando no nada más en nuestro nivel metabólico, sino también en los riñones, en la vista, incluso hasta los ganglios, ¿no? Bueno, para esto yo recomiendo llevar a cabo ejercicios de respiración, como son la aromaterapia, el yoga, y evitar todos estos elementos que son, pues, químicos, ¿no? Es un poquito complicado porque vivimos en una ciudad, pero podemos buscar alternativas diferentes a esta. Por ejemplo, el ejercicio de respiración, si no tienes acceso a la yoga, a terapias mindfulness, etcétera, pues tú en casa, ¿no? Haces tus aeróbics y conforme los vas haciendo, introduces aire y lo sacas, inhalas, exhalas y guardas. Inhalas, guardo y exhalo, ¿no? Y la aromaterapia, pues es básicamente el uso nuevamente de las hierbas y de sus principios activos para desintoxicar el organismo. En este caso podría ser el eucalipto. El eucalipto es maravilloso para la desintoxicación orgánica y esto nos produciría ir abriendo poco a poco esos pulmones y ir sacando, ¿no? Hay, por ejemplo, en la yoga y en la acupuntura china, en la medicina china, hay puntos donde puedes tocar tus narices y ir arriba del labio superior y tocando poco a poco, y estos van abriendo la capacidad de inhalar, exhalar y hacer el intercambio de forma correcta. El problema está en que no estamos educados para respirar, no estamos educados para llevar una vida equilibrada. Entonces, cuando tenemos un problema, dejamos de respirar. Y es cuando todo nuestro organismo entra en estrés profundo por el caos, y esto produce un conflicto. Entonces volvemos a internalizar que es importante saber respirar. Ahora, dice aquí, evitar los químicos de limpieza. Bueno, ¿cómo le voy a hacer para lavar, para desinfectar? Bueno, pues mira, hay muchos tutoriales de vinagre de manzana, que es muy bueno para desinfectar, y hay otras plantas quizás que nos ayuden a hacer unos tónicos donde podamos desinfectar de forma natural todo nuestro ambiente. Entonces, ¿esto es importante? Claro que sí. Solo es buscar, saber cómo funcionamos y qué forma podemos manejar nuestra capacidad de vida. De ahí viene pues el balance. Lo ideal es ir a un
parque, estar ahí, hacer tus inhalaciones, estar en contacto con lo natural, porque ese es tu equilibrio. Viene un tema importante que es tan actual y tan cotidiano, ¿no? Antes de comenzar, quisiera hablar sobre la conciencia ambiental. El hombre es responsable de lo que le ocurre porque en él está todo su equilibrio. La naturaleza es su equilibrio. Si los árboles perecen, perece con él el espíritu vivo que le da vida. Si el agua se contamina, ¿qué lo va a nutrir? ¿Cómo va a hacer funcionar la sangre, los riñones, el cerebro, que es agua? ¿Cómo lo van a hacer? Tenemos que tener un poco de conciencia ambiental de que los cambios que estamos produciendo debido a nuestros excesos y al consumismo nos están llevando a un problema degradante, tanto como lo estamos viendo hoy con COVID, ¿no? El desequilibrio de comer excesos de comidas, en este caso animales, los patógenos que estamos provocando por la contaminación ambiental. Entonces, tenemos que tener un poquito de conciencia que no estamos haciendo las cosas bien. Estamos produciendo cambios que además no tenemos por qué adaptarnos a ellos. Más bien, nosotros tenemos que adaptarnos a vivir de otra forma. Y esto nos está llevando a un profundo caos. Y sobre esto, pues vemos aquí, ¿no? Que tenemos la contaminación del agua, los alimentos, el suelo y el ambiente. El estrés, el abuso físico y mental, los patógenos externos y la radiación. Todo eso nos suena a todos. Todos hacemos uso de todo eso. Todos tenemos estrés en exceso, abusamos físicamente del cuerpo cuando ya está cansado, provocamos patógenos externos con la contaminación ambiental y todo el consumismo, como lo dije, y pues la radiación, la Wi-Fi y todo eso, ¿no? Entonces, tenemos que buscar elementos que nos permitan salir de toda esta situación, o por lo menos de ir poco a poco concientizándonos, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, pues voy a tener un detox, voy a hacer un cambio de hábitos, voy a comenzar a salir a caminar al parque, porque también el estilo de ejercicio tiene mucho que ver. El cambio de hábitos significaría que pues voy a empezar a comer diferente, que voy a tener una visión diferente de la vida, que voy a producir cosas que me permitan tener a favor de mí y de los demás un equilibrio. Y bueno, pues esos serían como los cambios de hábitos, pero estos vienen después que ya se hizo un detox, ya emocional, mental y metabólico, ¿no? Ya viene la conciencia que dice, bueno, esto es lo que yo quiero para mí, porque si yo no respeto esto, voy a llegar al desequilibrio biológico y esto detona en enfermedades incluso ya más mortales porque llegan en un estado crónico. Entonces, viene la carga estática del cuerpo por el exceso de radiación en los aparatos, etcétera. Y pues bueno, nos dicen que debemos de tener descanso. Entonces, todos estos elementos nos hacen producir un nuevo estilo de vida, a añorar ser más natural y ser más pacífico y a llevar una vida mucho más plena, porque ya empieza a cambiar de forma progresiva nuestro lugar de vida, nuestro ambiente, donde nos desarrollamos. Bueno, en cuanto a esto, yo quiero comentar que nosotros somos hechos por elementos de la tierra, por eso hablo de un equilibrio. El elemento de la tierra está
a nuestra semejanza con el carbón. El agua con el hidrógeno. El hidrógeno lo tenemos dentro, es un elemento con el cual nacimos. Aire, el oxígeno, el fuego, el nitrógeno. Entonces, son los elementos que se hallan dentro de nuestro ser biológico. Entonces, vamos a ver cómo podemos empezar a trabajar esos elementos. Bueno, para el elemento agua se recomienda bañarse con agua fría, ya que mejora el equilibrio térmico, quema toxinas y excedentes calóricos. Entonces, de esa forma podemos ir trabajando el elemento agua. El elemento fuego. Este significa que vamos a recoger el prana, lo vamos a incorporar mediante baños de sol. Y estos debemos hacerlo en una desnudez progresiva. Nos tenemos que bañar de sol en zonas que más requieran luz, por ejemplo, nuestra columna vertebral, el tercer ojo, ¿no? La inhalación y la exhalación fotónica para incorporar el oxígeno y el hidrógeno dentro de nuestro organismo. El aire. Bueno, nuestra piel es un órgano que respira. Mucha gente cree que es únicamente el que nos produce sensaciones, que nos avisa si tienes el extremo frío o calor, pero en realidad es una extensión de nuestros pulmones, digámoslo así, porque en ellos, esta piel respira, ¿no? Entonces, como algo incorporado en nuestra biología, quiero comentar que para esto tenemos que trabajarlo usando de telas de algodón, de lana y de seda, que son fibras que nos proporciona la naturaleza de forma natural. Tenemos que hacer también baños de aire. ¿Esto qué quiere decir? Que tienes que estar desnuda o desnudo en el baño frente a una ventana o en tu recámara frente a la ventana, y ahí desnudarnos y hacer unas respiraciones constantes de retención, inhalación y exhalación, y ir bajando y subiendo brazos. Y esto nos va a permitir ir oxigenando la piel. Esto solamente se puede hacer en épocas de calor. Primavera, verano, invierno y otoño, no lo hagas. ¿Por qué? Porque puedes producir frialdad a tu cuerpo y esto produce otros problemas en tu metabolismo que no queremos tener. Luego viene la tierra. Para esto, en cuanto a las descargas estáticas del cuerpo, te recomiendo que camines descalzo cada día, por lo menos 10 minutos en el pasto, en la tierra, y que descargues los excedentes estáticos. Esto te va a permitir ionizarte de forma positiva. Bueno, tú eres positivo y la carga de la tierra es negativa, entonces vas a hacer un juego electromagnético que te va a permitir equilibrar el exceso, y la madre tierra lo va a recibir, pero lo va a recibir y te va a dar otro tipo de energía positiva. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? Sucede que la ionización provoca en estos momentos que estamos todos guardados y que pues la verdad estamos en constante mal humor, estamos con problemas con el marido, con los hijos, ¿no? Bueno, pues aquí resulta que esto es debido a que tienes una acumulación positiva en tu hogar. Y esto pues se va a tener que hacer, se va a tener que contrarrestar con máquinas ionizadoras o, como te comenté, ir y aterrizar afuera descalzo, abrazar un árbol, ¿no? Entonces tienes que pensar en esas opciones para ir eliminando los excesos de iones positivos, y bueno, para que no tengas problemas asintomáticos de irritación, fatiga, dolor de garganta, dolores de cabeza, narices obstruidas, etcétera, ¿no? Incluso puede llegar a haber hasta cáncer, ¿no?
Bueno, en otra parte te recomiendo que, bueno, hablemos de los radicales libres, que esto prácticamente los encontramos en el medio ambiente y en el organismo. Y bueno, para esto te recomiendo mucho que consumas vitamina A, C y E. Esto quiere decir que estas van a ser tus soldados dentro de tus linfas, ¿no? Estos van a producir intercambios metabólicos favorables para tu organismo. Y bueno, pues ahí tenemos un balance importante, porque ya hablamos básicamente de esto, ¿no? Y bueno, solo quiero decirte que el destino del pueblo siempre va a depender de su alimentación, de su régimen y de sus hábitos. Entonces, estamos en un tiempo muy sensible donde necesitamos crear conciencia sobre nuestro espacio y el espacio natural que requerimos para subsistir. Si todo lo mecanizamos, lo volvemos mecánico, tu organismo no tiene la capacidad en un momento dado de eliminar todo su estado crónico de exceso de basura, de exceso de ideas tóxicas, de emociones, y estamos enredados, ¿no? Entonces, hay un dato muy interesante porque estaba escuchando a un yogui que hacía, por ejemplo, el ayuno, y el ayuno lo hacía él de tal forma que nada más comía una vez cada 24 horas. Y esa energía la usaba contrariamente, porque todos dicen, wow, ¿cómo lo voy a hacer? Me voy a desnutrir, ¿no? Contrariamente, él en esa comida adquiría todos los nutrientes que necesitaba para hacer sus intercambios metabólicos. Hay un secreto muy grande en esto. Sucede que entre más te alimentes en una época de enfermedad, tanto como de salud y equilibrio, entre más te alimentes, más va a gastar tu cuerpo energético en transformar la energía metabólica. Entonces, si tú estás estudiando, llevando a cabo un taller o estás activo profesionalmente, vas a llegar a un término de oxidación, donde vas a envejecer, el estrés se va a producir, no vas a memorizar. Entonces, es importante tener conciencia que no es tan importante comer todo el tiempo y que nosotros somos una máquina que necesita saberse cómo ser usada, manejada, es un deber. Entonces, con esto prácticamente concluyo mi conferencia. Espero te haya ayudado, que te interese saber. Yo puedo ayudarte. Mándame un mensaje, inbox, no sé, pide mis datos o acércate a un terapeuta ya calificado que sepa, porque incluso hay clínicas especializadas en colonoterapia, en desintoxicación, en naturopatía. Entonces, es importante y me refiero a las personas no nada más que están equilibradas biológicamente, sino también a las personas que tienen desequilibrios biológicos y que ya se han manifestado de forma crónica, como la diabetes, el cáncer y varias enfermedades, ¿no? Entonces, espero que haya sido de tu agrado. Te agradezco mucho tu atención. De verdad, si necesitas profundizar o algo, te doy la biografía. A mí me interesa mucho que sepas cómo funcionas y qué es lo que necesitas realmente saber y por dónde debes de empezar. Si estás en un punto espiritual donde estás buscando ser, conocer, saber, experimentar, todas las terapias, incluso la numerología, por ejemplo, nos indican las pautas por donde ir. Entonces, ninguna filosofía está exenta del
excluir el organismo o el cuerpo, porque este es nuestro avatar. Entonces, somos uno con el medio que nos rodea. Entonces tendríamos que vigilar y ser muy observadores de qué estamos manifestando. Si en el área donde tú vives hay o no hay naturaleza, cómo es el ambiente que trabajas, dónde vives, cómo te relacionas. Y de allí tomar una determinación. Es decir, esto lo estoy haciendo de forma correcta o incorrecta. Entonces te vas a dar cuenta que tu alimentación es muy importante porque de ahí se va a derivar toda tu calidad de crear, de vivir, de experimentar, de sentir. Porque ya dije que sentir es una cosa muy diferente a vivir y experimentar una emoción o un sentimiento. Entonces, busca dentro de ti, todo está dentro de ti. Nada más hay que saberlo cómo manejarlo. Entonces, sea cual sea tu ocupación profesional, filosófica, solo ten conciencia que todos estamos y vamos a pasar por un proceso biológico. Y que todos, si no sabemos utilizar nuestro avatar, vamos a pagar el precio. Entonces, el precio va a ser tu salud. Y sin salud, ¿qué existe? Gracias, José, por esta oportunidad que me estás dando. Con esto quiero concluir mi ponencia. Quedo a sus órdenes. No sé, espero que haya sido de su utilidad de verdad y que no los haya cansado con explicaciones, pero quiero que tengan la certeza de que si algo he dicho es porque ha sido experimentado totalmente por mí y me ha dado algunos resultados. Entonces, aquí estamos así, todos somos científicos, todos somos investigadores, todos sentimos, todos queremos vivir una existencia diferente y buscándonos siempre en todos lados, buscamos nuestra divinidad. Entonces, en ese periodo donde todos buscamos, queremos entender qué pasa. Y esto es lo que pasa. Necesitas desintoxicarte, necesitas enlazarte, volver a creer en ti, volver a unificarte. Gracias, José.